tengo el placer de presentar en este siguiente bloque a una colega y amiga, Estefanía Peña. Perdón. Estefi es médico especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, y labora en la Fundación Cardioinfantil, Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia, y es docente de pediatría para pregrado de la Universidad del Rosario. Adelante, Estefi. Además, es miembro también del Colegio Colombiano de Gastro de la Sociedad Latinoamericana y Norteamericana de Hepatología, Gastroenterología y Nutrición. Bienvenida. Muchas gracias a todos. Agradezco a la Junta por ofrecerme este espacio para hablar un poco de trastornos aerodigestivos desde el punto de vista de nosotros gastroenterólogos pediatras. Entonces, como objetivos tenemos para esta charla, y quisiera que, pues ya tuve unas charlas de unos colegas que me precedieron y dieron como una introducción, pero quisiera que habláramos un poco de cómo empezaron los programas de trastornos aerodigestivos a nivel mundial. Segundo, que definamos cómo se define, cómo podemos definir un trastorno aerodigestivo. Como tercer objetivo, quisiera que identificáramos el papel de nosotros como gastroenterólogos pediatras, evaluar la población de riesgo que tenemos nosotros y reconocer esa importancia que hay del equipo multidisciplinario en el abordaje del paciente aerodigestivo. Y por último, por supuesto, hablar de algunas conclusiones. Entonces, en cuanto a conflicto de interés, por supuesto, no tengo conflicto de interés para esta charla. Y quisiera que empezáramos un poco con la historia de los programas de trastornos aerodigestivos. En 1999 se creó el primer programa de trastornos aerodigestivos, fue hecho en el Hospital de Cincinnati. Y fíjense que casi 18 años después, la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica le interesa saber cómo se encuentran los programas de trastornos digestivos a nivel mundial y hacen este estudio en el 2017 y publican un artículo en el 2019 donde encuentran que hay 34 programas de trastornos aerodigestivos a nivel mundial, bueno, a nivel de los que responden la encuesta. 30 de ellos se encuentran en Estados Unidos, 4 fuera de ellos, 2 en Europa, 1 en Centroamérica y otro en Canadá. Y es hasta el 2000, y aquí en este estudio se dan cuenta que ven cómo al principio los programas de trastornos aerodigestivos eran dirigidos por los otorrinolaringólogos, pero cómo cambió en el tiempo y ya la mitad de estos programas ya están bajo el cargo de nosotros, los gastroenterólogos pediatras. Y se dan cuenta que gastroenterología es muy importante y es clave para optimizar tratamientos y ampliar el diagnóstico de estos pacientes. Ya en el 2018, y como Jair lo explicó, el doctor Bosch y todo su grupo hacen el primer consenso de trastornos aerodigestivos donde definen qué es un trastorno aerodigestivo y cómo debe ser compuesto un programa de trastornos aerodigestivos. Y en el 2021, el grupo de interés de la NAPSGAN de trastornos aerodigestivos crea el primer simposio de tema único para trastornos aerodigestivos. Fíjense cómo ha evolucionado en el tiempo y cómo ahora, por supuesto, si hiciéramos un estudio y parecido al que es en el 2017, los programas de trastornos aerodigestivos se han masificado y cada vez son más amplios para abordar este tipo de pacientes. Y entonces, en este consenso que les expliqué, el doctor Bosch y sus colaboradores definen estos objetivos. Primero hay que definir qué es un trastorno aerodigestivo. Segundo, hay que hablar cuál es la estructura y la función de ese programa. Tercero, hay que identificar las prioridades de investigación. Y cuarto, dicen, vamos a evaluar, reconocer los programas y para dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer después con esos programas de trastornos aerodigestivos? Y como Jair mencionó, se define trastorno aerodigestivo como una combinación de patologías congénitas y o adquiridas que afectan vías respiratorias, respiración, alimentación, deglución o el crecimiento, y esto requiere un enfoque interdisciplinario para lograr resultados óptimos. Y tal vez es lo más importante de la creación de los grupos de trastornos aerodigestivos, que entendamos que es un abordaje multidisciplinario para que estos pacientes puedan tener un desenlace óptimo.
¿Qué tipo de patologías digamos que están en este grupo de trastornos aerodigestivos? Las enfermedades estructurales y funcionales de las vías respiratorias y del tracto digestivo, las enfermedades pulmonares congénitas y o adquiridas, los trastornos de la deglución, los problemas de alimentación, enfermedades genéticas y, por supuesto, las discapacidades neurológicas. En este resultado del consenso nos dimos cuenta que ellos establecen cuáles son los miembros de este programa, por supuesto esto es de 2018, pero fíjense cómo nosotros como gastroenterología, junto con otorrino, neumología, enfermería y fonoaudiología, somos los miembros esenciales que vamos a dirigir, digamos que el manejo de estos pacientes. Y en cuanto al ciclo de atención y lo que quiero que veamos nosotros desde el punto de vista de gastroenterología y por supuesto para las otras especialidades que nos acompañan, es que para nosotros es muy importante la endoscopia combinada. ¿Qué es la endoscopia combinada? Hacer endoscopia, nasofibrolaringoscopia y hacer broncoscopia en el mismo tiempo quirúrgico. ¿Por qué? Porque esto optimiza no solamente el manejo del paciente, sino reduce la morbilidad anestésica de estos pacientes. En cuanto a los procedimientos de gastropediatría, ellos dividen, por supuesto, en dos, los procedimientos que son esenciales y algunos procedimientos selectivos, y pues, por supuesto, siempre vamos a tener nosotros toda la batería de endoscopia, biopsias, uso de argón, gastrostomía, y es muy importante el establecimiento de vías alternas de alimentación desde la perspectiva de nosotros. Y bueno, dentro de los objetivos que les planteé, les dije que íbamos a hablar acerca de las poblaciones de riesgo. Yo escogí 3 poblaciones que me parece que son muy importantes y que vamos a estar sensibilizados porque tal vez son las poblaciones que más recibimos nosotros en nuestra consulta pediátrica. Los pacientes con atresia esofágica, los pacientes con traqueobronquiomalacia y los pacientes que tienen ventilación a largo plazo o traqueostomías. Solo para recordarles que la atresia esofágica está presente de 1 en 2.500 a 4.000 nacidos vivos y es una malformación aerodigestiva. Se define como una malformación aerodigestiva. Y las complicaciones gastrointestinales son multifactoriales, pero tal vez el factor común de todas estas complicaciones es la dismotilidad esofágica. ¿Y es secundaria qué? Aquí hay una inervación anormal, por supuesto, de este esófago que va a llevar a una alteración de la peristalsis primaria y secundaria que va a evitar que se genere un adecuado clearance o aclaramiento esofágico. Y esta disfunción motora esofágica, ¿qué va a generar? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis eosinofílica, cuya me pareció bastante interesante encontrar esto en la literatura porque la dismotilidad tiene un factor de riesgo para generar esofagitis eosinofílica, la disfagia que por supuesto va a generar aspiración y enfermedades pulmonares crónicas que van a, digamos, perpetuar el ciclo y dificultades de alimentación. En cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, casi el 50% de los niños con atresia esofágica van a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pueden cursar asintomáticos y esto es muy importante, ya vamos a ver por qué. Y han visto que en estudios no controlados es un factor de riesgo para que haya estenosis de la anastomosis que se realizó pues, en la etapa neonatal corrigiendo la atresia esofágica. Va a llevar a complicaciones pulmonares crónicas como atelectasias, neumonías recurrentes, enfermedad reactiva de vía aérea como asma, empeoramiento de la traqueomalacia. Y les puse traqueomalacia en mayúscula porque también es un grupo de riesgo para nosotros en los trastornos aerodigestivos. Y por supuesto, el esófago de Barrett. Y entonces, ¿qué dice la literatura respecto al manejo del reflujo gastroesofágico en el paciente con atresia esofágica con o sin fístula? El paciente con o sin fístula se corrige en la etapa neonatal, pero después de la etapa neonatal debe tener inhibidor de bomba de protones por lo menos un año completo, con o sin síntomas. Y después de tener el manejo con IVP, por lo menos un año, después de eso debe evaluarse con una pH impedanciometría. Después de tener pH impedanciometría, debe establecerse si tiene reflujo o no. Y si el paciente no tiene reflujo, debemos ver qué síntomas tiene presente el paciente. Si no tiene síntomas, el paciente va a un manejo de seguimiento y ese manejo será, por supuesto, con seguimiento endoscópico y se debe hacer en 3 momentos. El primero, un año después de que yo suspendo el inhibidor de bomba de protones. El segundo, un año antes de los 10 años. Y el tercero, cuando está haciendo la transición a la adultez. Si por el contrario el niño sí tiene reflujo, por supuesto hay que continuar con inhibidor de bomba de protones, se debe considerar funduplicación, pero después de un tiempo, y esto no está bien establecido, se debe intentar descender el IVP. Si yo intento descender el IVP y el niño reinicia con los síntomas, me voy a remitir a un algoritmo diferente que es el manejo del paciente sintomático con antecedente de atresia esofágica y si no, por supuesto, vuelvo al seguimiento. Y me pareció muy importante hablar un poco de las incógnitas que tenemos acerca del manejo del IVP.
Primero, no sabemos cuánto tiempo tenemos que tener con freno ácido esos pacientes, lo desconocemos. Segundo, todavía no hemos podido evaluar con estudios controlados, aleatorizados, por supuesto, la seguridad a largo plazo, pero sí sabemos que tenemos efectos adversos con el IVP. No solamente la alteración de la microbiota digestiva, sino también la microbiota a nivel pulmonar, como Jair lo mencionó. Y en estos pacientes, pues por supuesto, se debe evaluar el riesgo-beneficio. Y en cuanto a los pacientes sintomáticos, como lo vimos en el algoritmo anterior, vamos a hacer otros estudios. Vamos a hacer un esofagograma, vamos a hacer estudios de deglución y de acuerdo a eso vamos a determinar si es anormal, pues nos vamos a remitir al manejo, si tiene estenosis, si tiene traqueomalacia, tiene una compresión vascular, pero si por el contrario no, y vuelvo a señalarles la triple endoscopia, vamos a realizar un abordaje multidisciplinario con el servicio de otorrino y neumología, realizando una fibrobroncoscopia y una nasolaringoscopia. Si tiene o no tiene esofagitis, y si tiene esofagitis, por supuesto, hay que determinar de qué origen, péptica, eosinofílica o infecciosa, y se debe tratar como ella. Y si no, debo realizar una pH impedanciometría. Si tiene reflujo, consideraré IVP, y fíjense que aquí les doy otra opción, proquinéticos. Y ya vamos a hablar un poco de los proquinéticos que podemos usar para el manejo de los pacientes que tienen reflujo con antecedente de atresia esofágica. Me parece importante mencionarles solamente como gastroenterólogos o digamos que todos tenemos disponibilidad a la manometría. Uno pensaría que la manometría es útil para determinar qué tipo de patrón manométrico tienen estos pacientes y no. Tienen múltiples tipos de patrones manométricos, no impactan en el pronóstico de estos pacientes, pero sí se usa la manometría solo para una cosa y es para descartar una alteración motora diferente a lo que esperamos en la atresia, por ejemplo, una calasia. Es muy importante, es para descartar otras alteraciones primarias de la motilidad, no para determinar el patrón manométrico que tienen esos pacientes, porque se ha demostrado que no impacta en el pronóstico. ¿Y qué otras terapias complementarias tenemos? Entonces les hablé un poco de proquinéticos. Lo que tenemos disponible es esto. Desde el punto de vista para nosotros, pues nos permitiría ahorrar un poco de IVP y disminuir la exposición ácida del esófago. Sin embargo, tenemos solamente tres opciones. El baclofeno, que por su acción GABA aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, pero pues por supuesto es difícil de usar en nuestra práctica clínica diaria. Segundo, los macrólidos que no disminuirán la frecuencia del reflujo, sino tal vez la cantidad, y tenemos a eritro y acitro, pero tal vez el medicamento más promisorio es el prucalopride, ya que tiene impacto en dos mecanismos principales, el aclaramiento esofágico y el vaciamiento gástrico, lo que efectivamente se va a disminuir la frecuencia y también la cantidad de lo que está refluyendo. La segunda patología que encontramos mucho en atresia esofágica es la esofagitis eosinofílica. Tiene una prevalencia del 17% y acuérdense que les dije que el reflujo es más o menos del 22 al 45, o sea, es casi un cuarto de ese porcentaje. Y en estos pacientes, la esofagitis eosinofílica va a tener una presentación más temprana. Y tiene factores de riesgo como, por supuesto, vemos que la mayoría son asociadas a disbiosis, como la prematurez, cesárea, antibioticoterapia temprana, uso de fórmula, pero fíjense, y me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando para esta charla, el uso de inhibidor de bomba de protones. Es factor de riesgo para desarrollar esofagitis eosinofílica. ¿Y por qué? Porque se ha visto que el IVP aumenta la permeabilidad de la mucosa esofágica y cuando tenemos un pH gástrico elevado, se va a reducir la digestión de esas proteínas y va a aumentar la alergenicidad de esos antígenos alimentarios. Y además, la misma dismotilidad de la que estábamos hablando desde el principio, que es la causa de todos los males en la atresia, va a hacer que haya una exposición de esos antígenos en la submucosa y que posteriormente haya sensibilización. Por lo tanto, esta sería como la explicación fisiopatológica para que se genere esofagitis eosinofílica en pacientes con atresia esofágica. Y no solamente atresia esofágica, en todos los pacientes que tengan dismotilidad, por ejemplo, acalasia. La esofagitis eosinofílica, por supuesto, va a predisponer a una estenosis esofágica que no va a ser primaria por la misma corrección y a dismotilidad, y por eso es muy importante siempre sospecharla. Me pareció importante mencionarles que cuando hagamos endoscopia en niños que tengamos sospecha de esofagitis eosinofílica con atresia esofágica y tenga una estenosis, deben tomarse biopsias encima de la estenosis y debajo, porque si solamente tomamos en un solo segmento, podríamos estar obviando el segmento inferior y subdiagnosticando la esofagitis eosinofílica.
Y por favor, nunca confundir con reflujo gastroesofágico refractario, que podemos tener como esa confusión y olvidarnos de la esofagitis eosinofílica. La otra patología que les mencionaba que tienen los niños con atresia esofágica son las dificultades para la alimentación. Entonces les traje este estudio que fue hecho en Colorado, en un hospital de Colorado, en el 2023, en el cual quisieron caracterizar las dificultades alimentarias que tienen los niños con atresia esofágica y también relacionándolo con las patologías, las comorbilidades que tienen estos pacientes. Entonces, ¿qué me pareció importante? Es una corte retrospectiva del 2010 al 2015. En total fueron 44 pacientes de un hospital de Colorado que tiene un programa de trastornos aerodigestivos. ¿Y ellos qué encontraron? Los evaluaron con videocine de deglución y examen clínico de la deglución y se dieron cuenta que el 88% de los pacientes con atresia esofágica tienen dificultades para la alimentación. Y ellos subdividieron esas dificultades para alimentación en subgrupos de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, de 12 a 24, etcétera. ¿Y qué me pareció importante resaltarles? Que en el grupo de los pacientes de 24 a 48 meses, los problemas que más tenían estos niños eran relacionados con el desarrollo de su deglución. Entonces eran niños que tenían problemas motores, orales, niños que tenían comportamientos aberrantes durante su alimentación y problemas sensitivos. Probablemente esto es secundario a que nunca fueron expuestos a las correctas texturas y a la alimentación en el momento que tenían que hacerlo, pues secundario a su patología de base. Y la segunda observación importante que hicieron ellos fue que después de los 48 meses, tal vez los síntomas más frecuentes que tenían esos pacientes eran relacionados con disfagia o esofágica. Fíjense, se atoraban, tenían una alimentación lenta, probablemente porque tenían que masticar más y necesitaban de modificar los sólidos para poder deglutirlos. Las patologías que ellos encontraron relacionadas, por supuesto, todos los síndromes genéticos, Charge, Bacter, Down, etc. Y en cuanto a las características de las evaluaciones fluoroscópicas de la deglución, o sea, vídeos sin deglución, se dieron cuenta que hay aspiración silente en un porcentaje muy importante. Por lo tanto, no tenemos que olvidar que aunque estos pacientes no tengan síntomas durante la deglución, pueden estar aspirando. El segundo grupo que les mencionaba de riesgo es los pacientes que tienen traqueobroncoamalacia. Y tal vez nosotros no estamos tan sensibilizados con qué es la traqueobroncoamalacia. Recuerden que es el 50% de todas las anomalías congénitas de la tráquea y se da por un colapso de más del 50% de la luz traqueal durante la expiración. Esta es una tráquea normal, la pars cartilaginosa, la pars membranosa con una relación 4:1 en inspiración, en expiración. Esto es lo que pasa con la traqueomalacia. Se altera totalmente esa relación, aumentando el diámetro anteroposterior, disminuye el transversal, con un cambio en esa relación entre la pars cartilaginosa y la pars membranosa, más o menos de 2:1. Entonces, por supuesto, aquí hay un colapso de la vía aérea en estos pacientes. Y me pareció muy importante recordar que parte de los síntomas que tienen los niños con traqueomalacia no solamente es la tos perruna, la neumonía recurrente, sino las dificultades para alimentarse, dadas por disnea, tos y aspiración. O sea que sí es un grupo que podemos nosotros estar expuestos y a veces tal vez no detectarlo de una forma oportuna. Y el tratamiento de estos pacientes, nuevamente, manejo del reflujo gastroesofágico y esofagitis eosinofílica. En estos grupos como traqueobroncomalacia o laringomalacia, todavía no hay estudios o no hay unas recomendaciones establecidas para el uso de IVP, diferente a lo que vieron ustedes en atresia. Hay estudios que dicen que pueden beneficiarse del uso de IVP, hay otros que dicen que no. Entonces, por ahora, el uso de IVP de forma como rutinaria, como lo vamos a hacer en los niños con atresia esofágica, después de que son corregidos en el primer año, todavía no hay digamos que una decisión, una evidencia, ¿no? Y el último grupo que también me parece muy importante es recordar los niños que tienen traqueostomía. Cada vez más hemos tenido una mejora significativa en el cuidado intensivo pediátrico que ha permitido que niños que están expuestos a intubación prolongada requieran traqueostomías. Y estos pacientes van a tener mayor riesgo de uso de sondas nasogástricas, uso de sondas de gastrostomía, y estos pacientes también van a tener un aumento en el riesgo de disfagia orofaringea, trastornos de alimentación, dentro de ellos principalmente, por ejemplo, el de aversión oral. Entonces, estos pacientes van a tener disfagia faríngea, ¿por qué? Porque van a tener un enlentecimiento de la deglución. ¿Qué va a pasar?
Cuando tienen el balón inflado, va a restringir la elevación de la laringe y como explicó la doctora al principio, la elevación de la laringe va a permitir que se cierre la glotis cuando se juntan los aritenoides y la epiglotis, por supuesto, proteja la vía aérea. Esto no va a pasar con los pacientes con traqueostomía o va a pasar de una forma más lenta. Y se ha visto que en algunos pacientes sí puede haber una mejoría de esa disfagia cuando usamos algunos dispositivos de oclusión, como el que les traigo acá, que es la válvula de Pazir-Murir, que es una válvula que cuando el niño inspira se abre y cuando expira se cierra, lo que le va a permitir que aumente la presión subglótica y que pueda hacer el proceso deglutorio adecuado. Este es un FES de un paciente normal, pero lo que quería que vieran acá es cómo es el proceso de cierre de los aritenoides, cierre de la glotis y la dorsiflexión de la epiglotis. Y aquí es donde va a haber una alteración en estos pacientes. Van a tener un ascenso de la laringe lento que no le va a permitir que haya un cierre de los aritenoides y la dorsiflexión de la epiglotis. Casi el 95% de los niños con traqueostomía van a tener aspiración y más del 50% van a tener aspiración silente, lo que por supuesto va a perpetuar la enfermedad pulmonar crónica y la dependencia de la traqueostomía. Se puede hacer una evaluación deglutoria a estos pacientes al lado de ellos, que es con la prueba de colorante azul de Evans, que se les da un alimento con colorante, se aspira su traqueostomía y se ve la salida del colorante, confirmando que está aspirando, o por supuesto con videofluoroscopia a la deglución o con examen con fibra óptica a la deglución. Por último, recuerden que la disfagia va a ser digamos que el proceso de alimentación va a estar guiado por el neurodesarrollo, la anatomía y la fisiología de estos niños y que hay varias numerosas patologías que van a afectar cada fase de la deglución, como en la fase oral, el paladar hendido, la micrognatia, la anquiloglosia, como en la fase orofaringia, el paladar hendido, la laringomalacia, que ya les había mencionado, y la fase faringoesofágica, dentro de ellas la traqueostomía y todas las afecciones laringotraqueales. La evaluación es muy importante. Recuerden que se puede hacer una evaluación clínica y una evaluación con instrumentos. La evaluación con instrumentos con la videocinedeglución y con la evaluación por fibra óptica la deglución. Recordar los signos y síntomas que hay de disfagia que van a depender de acuerdo al grupo etario. Y recuerden que cada una de las evaluaciones con instrumento, por supuesto, tiene algunos sesgos. Si es la clínica, por supuesto, va a depender del entrenamiento del clínico. Si es videofluoroscopia, sí nos va a permitir evaluar todo el proceso de deglución. Sin embargo, el niño va a estar expuesto a radiación de forma continua, que son las limitaciones. Y el estudio endoscópico de la deglución, que por supuesto nos va a permitir evaluar mejor la fase faríngea de la deglución. Sin embargo, tenemos que tener una colaboración del niño de una forma constante. Por último, les quiero recordar solamente el abordaje del paciente con disfagia, que disponemos de los instrumentos que ya les mencioné, la evaluación clínica, la evaluación por instrumentos, ya sea videocineglución o fibra óptica. Y siempre que estos pacientes se va a hacer una planeación del tratamiento multidisciplinaria, que tal vez es lo más importante de los programas de trastornos aerodigestivos. El tratamiento siempre va a ser proteger la vía aérea, cumplir con las metas nutricionales y mantener una adecuada hidratación y promover el desarrollo de estos pacientes. Por último, los niños con traqueostomía, recordarles los trastornos de alimentación, como les mencioné, aversión oral, y generalmente va a generarse en los menores de 2 años que no fueron expuestos de una forma correcta a la alimentación. Por último, para concluir, la medicina aerodigestiva ha avanzado significativamente gracias a un modelo de atención colaborativo y multidisciplinario. El gastroenterólogo pediatra es clave para el enfoque multidisciplinario de estos trastornos aerodigestivos. Realizar la endoscopia combinada nos va a permitir disminuir costos y morbilidad de estos pacientes en solo un procedimiento anestésico. Cuarto, los pacientes con atresia esofágica presentan dismotilidad y recuerden que esto es lo que va a predisponer al reflujo gastroesofágico, disfagia y esofagitis eosinofílica. El uso del prucalopride tal vez es el que va a tener mayor potencial en ayudarnos en estos pacientes para el manejo de reflujo gastroesofágico. Es importante realizar el tratamiento de la enfermedad por reflujo con inhibidor de bomba de protones. Aún no sabemos cuánto tiempo y cómo manejarlo, pero por supuesto hay estudios que están corriendo acerca del tema.
Los niños con traqueostomía tienen un alto riesgo de disfunción de la deglución y de trastornos de la alimentación. Siempre recuerden que un manejo multidisciplinario y terapia por fonoaudiología de forma temprana va a ayudar a estos niños en la transición de su alimentación. Las anormalidades laringotraqueales, así como sus tratamientos, pueden producir disfagias, muy importante que lo recuerden. Y recuerden que todos los pacientes pediátricos que tengan trastornos aerodigestivos deben tener un enfoque multidisciplinario, idealmente por un grupo que esté comprendido por gastroenterología, neumología, otorrinolaringología y cirugía en los casos en los cuales se requiera el abordaje quirúrgico. Pues muchísimas gracias.